Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Darles la bienvenida a la sesión de aprendizaje programada para el día de hoy. Bienvenida también después de haber ustedes pasado sus 2 semanas de vacaciones, en la cual creo que ustedes la han aprovechado al máximo. Entonces, jóvenes, como bien sabemos, en estos tiempos estamos viendo una crisis económica mundial, ¿no? Pero frente a ello ya las cosas en cuanto a la pandemia se están mejorando. Y uno de ellos, de los sectores que más ha sido perjudicados, ha sido el turismo. Pero ahora ya se está reactivando poco a poco. Hay más oportunidades para las personas que se enfocan y viven del turismo. Poco a poco ya se están reactivando económicamente. Y ustedes saben que en este sector todos se benefician, ¿no? Eh, a nivel de nuestro país, de nuestra provincia, San Ignacio es muy conocido a nivel nacional por sus juegos extremos, por su chinchipe, por ser una provincia fronteriza, por el conflicto que hubo en el 42, en el 93 con Ecuador, y ahora mundialmente se está haciendo conocido por su café. O sea, hay diferentes formas en las cuales un pueblo se puede hacer bien conocido. Y ahora nos toca que sus comunidades de ustedes sean conocidas. Darlo a conocer. Nosotros mismos somos encargados de difundir el turismo en ellos. Entonces, para eso hemos creído conveniente ahora crear esta sesión de aprendizaje titulada Redactamos el desafío y recogemos la información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra ciudad. Redactar un desafío o reto, ¿eh? Y recoger información. ¿Cómo nosotros recogemos información? Hemos utilizado la técnica de la entrevista, de la observación, encuesta, ¿no? Para promover el turismo. En nuestros lugares hay turismo, pero turismo no necesariamente se enfoca en algo, por ejemplo, cataratas, grutas, no. Turismo hay muchas formas en las cuales se puede hacer caminatas, juegos extremos, eh, por ejemplo, visitar pictografías, por ejemplo, preparar gastronomía, recreos campestres, caminos de aventura. Hay cantidad de cosas en las que se puede hacer el turismo. Bien, y de esa forma nosotros respetamos la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien sabemos que, por ejemplo, sus mamás, sus abuelitas, sus tías, o quizás alguna de ustedes saben tejer. Y de esa forma, esos tejidos a callo, de esa forma dan a conocer su cultura hacia otros lugares. Por ejemplo, eh, supongamos que nosotros vamos a un lugar que está fuera de Cajamarca, a un lugar turístico. En ese lugar turístico, ¿qué vamos a encontrar? Que venden todo tipo de artesanías. ¿Y qué hay en esas artesanías? Están diseñados lo que hay en ese lugar, lo que transmiten ese lugar, la cultura de ese lugar. Y las personas, lógicamente, que vamos de lejos, vamos a conocer más y vamos de esa forma a contribuir con el desarrollo económico de ese lugar. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo voy a visitar las pictografías de Manchar. Yo, por ejemplo, desde Cutervo, tengo que coger una moto hasta el paradero. Ya se beneficia desde ahí el mototaxista. De ahí tengo que coger una combi hasta Jaén. Ya se está beneficiando el dueño, el chofer de la combi. Y para ello también se beneficia el dueño de la empresa, del nombre, la persona quien atiende, quizás secretario, secretaria. Y de ahí nuevamente tengo que coger hasta, supongamos, hasta Tabaconas. Y llegando ahí tengo que hospedarme, tengo que alimentarme. O sea, todas las personas se benefician. Y eso es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente las personas que están en el lugar turístico, sino todos de forma directa o indirectamente nos beneficiamos. Yo me beneficio aprendiendo, conociendo nuevos lugares, aprendiendo nuevas culturas, y las personas económicamente también, otras personas se benefician de nuestro peculio, de alguna forma contribuyendo una cosa con otra, ¿no? Y es por eso eh, que el desempeño hemos puesto de aprendizaje, recoge en equipo, porque ahora sí van a trabajar en las 3 secciones como en grupo, para esa forma recoger información sobre necesidades o problemas de un grupo de usuarios
de su entorno a partir de su campo de interés, empleando técnicas como entrevistas grupales. Hemos utilizado, por ejemplo, otras técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta u otras, ¿no? que quizás también se pueden utilizar. Organiza e integra información reconociendo patrones entre los factores de esas necesidades y problemas. La situación significativa. Promovemos el turismo en nuestra localidad. Debes saber que el Perú es un país mega diverso a nivel cultural y étnico, geográfico, con una gran variedad de recursos naturales y lugares turísticos. En este contexto debemos desarrollar una ciudadanía con actitudes y comportamientos de convivencia en la diversidad. Es decir, debemos ser capaces de dialogar y resolver pacíficamente nuestras diferencias y cooperar para que juntos podamos aprovechar las potencialidades de nuestra diversidad cultural para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la convivencia debe surgir desde el hogar y debe haber respeto por la familia. Sin embargo, todavía esto es una tarea y un desafío pendiente. Frente a este desafío nos preguntamos cómo las y los adolescentes podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Entonces, ese va a ser nuestra situación significativa. Entonces, ya entrando a nuestro tema, nuestra experiencia de aprendizaje consta de 3 actividades o 3 sesiones, 3 semanas, como se le conoce. Pero tiene de título: elaboramos prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Y la actividad número 1, empezando hoy, redactamos el desafío y recogemos información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. La competencia: crea proyectos de emprendimiento económico y social. Capacidad: crea propuesta de valor. Propósito: los estudiantes identifican la diversidad cultural de su localidad, redactan el desafío o reto y planifican la entrevista. Ya vamos a utilizar. Y para eso tenemos 3 evidencias. Identifica las principales características de diversidad cultural que existen en tu localidad. Redacta el desafío para promover el turismo y aplicamos la técnica de los 5 porqués en la fase de empatizar. Lógicamente que seguimos utilizando la técnica del design o design thinking. El reto de la experiencia: como las y los adolescentes podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, frente a ello vamos a entrar ya respecto al tema que haremos la presente semana. Recordemos y avancemos. Hola, iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje en esta primera actividad. Vamos a redactar el desafío o reto también, ¿no? Como lo conocemos, partiendo de identificar nuestra diversidad cultural. Y lógicamente que en el turismo, por ejemplo, no solamente nos vamos a ver naturaleza, cataratas, frutas, como decía, sino, por ejemplo, tradiciones, costumbres, religiones y gastronomía. Entonces, hay muchas formas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Huánuco. Y a Huánuco me he ido a conocer la danza de los negritos. O sea, mire, solamente por esa situación uno va a conocer. Como decía, no necesariamente es por conocer el lugar, las cataratas, grutas y eso, ¿no? Sino a veces vamos por otro. Por ejemplo, en Puno, en la fiesta de Puno, la gente solamente se va por pasar la fiesta de la Virgen de Candelaria. Al igual que en Cajamarca, por ejemplo, el mismo Cajamarca o el Putero, por ahí, la fiesta de los carnavales, o sea, solo por esas. Por ejemplo, en junio, la fiesta en la selva de San Juan, o por acá, por el norte de Cajamarca, tenemos también la corrida de los toros. Entonces, hay muchísimas formas de cuál se puede hacer el turismo. Por ejemplo, el mismo San Ignacio, la gente quizás ahora se está yendo solamente por los juegos extremos, ¿no? Entonces, y quizás otras personas de otros lugares, de otros países vengan a San Ignacio. ¿Solo por qué? Por conocer sus fincas de café, porque quizás muchos no lo conocen. O sea, hay muchas formas en las cuales se hace el turismo, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la técnica de los 5 porqués, que ya lo sabemos cómo se utiliza. Pero lo vamos a nuevamente tocar, ¿ya? La técnica dice: a partir de la entrevista cualitativa sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Esto te permitirá definir la necesidad del usuario y proponer ideas creativas como alternativas de solución. Ahí tenemos, ¿no?
los turistas ahí viendo sus guías, tomando fotos y por acá en bicicleta, ¿no? Como por ejemplo acá, miren, haciendo turismo en bicicleta, caminando, alquilando barquitos, o sea, muchas formas de hacer el turismo en esta etapa de la reactivación económica a nivel nacional. Y lógico, miren, en nuestro distrito, en la Reserva Natural de Tabaconas Lambaye, quizás hay muchas personas que conocen y necesitamos conocer más. Quizás hay algunas aves que están en peligro de extinción, alguna fauna, perdón, alguna flora que está sirve de alguna medicina, si está en peligro de extinción. O sea, hay muchísimas cosas que podemos investigar al respecto. Miren, por ejemplo, otra forma es dar a conocer eh, la, la comunidad aguajún. O sea, muchos vendemos a conocer eso, miren. O sea, de todas formas, hay muchas formas, perdón, maneras de promover el turismo. Dice, identificamos la diversidad cultural de nuestra localidad. El Perú es un país mega diverso a nivel cultural, étnico y geográfico, con la gran variedad de costumbres, tradiciones, recursos naturales y atractivos turísticos. Esto ha permitido que surjan emprendimientos como la de Mujeres Aymaras, miren, una asociación de mujeres artesanas de 4 provincias de la región Puno que decidieron agruparse para confeccionar prendas tejidas a mano que se venden a nivel internacional, perdón, nacional e internacional. También está la tienda amazónica, un emprendimiento de comercialización de productos textiles con aplicaciones étnicas hechas a mano por artesanos indígenas de diversas etnias amazónicas que se encuentran en la situación de vulnerabilidad. Por último, esta llama Pack Project, aquí está, proyecto que revalora el uso de la llama como animal de carga en el sector turismo. Además busca conservar los ecosistemas de montaña y generar el desarrollo sostenible en las comunidades altoandinas de la cordillera Urubamba. Ya esto queda en Cusco y Puno, parte Cusco y Puno. Ya, entonces hay formas, maneras en las cuales podemos promover el turismo. Eh, ahora, respondamos, dice. Ya esta será nuestra primera evidencia. ¿Qué características de la diversidad cultural ha aprovechado cada uno de estos emprendimientos? Mujeres Aymara, por ejemplo, perdón, esta Latinoamérica, en Mujeres Aymara, ¿qué características de diversidad cultural se ha puesto en práctica en este emprendimiento? La tienda amazónica, como lo tenemos acá arriba también, imagen, y le llama Pack Project, también este, cuál es la diversidad cultural. Y no son necesariamente eso. Luego ustedes que lo van a hacer, lo van a hacer con alguno de los que desean enfocarse algún tema de su comunidad. Ya esto solamente es como ejemplo. Ya es como ejemplo más. Después de haber dado las respuestas a las preguntas planteadas, identifica las principales características de la diversidad cultural que existe en tu localidad. Justo lo que estaba diciendo, ¿eh? Eh, Pueden hacer uno, dos, tres, cuatro, los que ustedes quieran, ¿ya? Se enfocan en lo que ustedes desean, pero lo que haya en su comunidad que desean hacer o desean que ustedes dar a conocer a otras culturas, porque lógicamente que sus trabajos no solamente son vistos por mí y por los colegas de la institución. Cuando lo subo en las redes sociales, cuando ustedes lo suben a las redes sociales, sus estados, no son vistas por diferentes personas de muchos lugares. Entonces, de esa forma se da a conocer, pues les decía, ¿no? Por ejemplo, ahora San Ignacio se ve mucho en las redes sociales, en la televisión. Entonces, es la forma de hacerle famosa. Que su trabajo luego va a ser, quieren pasarle en la red social, sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Más adelante para que ustedes den a conocer lo que han producido en diferentes medios de comunicación. Y uno de ellos las redes sociales más conocidas, ¿no? Redactamos el desafío. Después de haber identificado las principales características de la diversidad cultural de tu localidad, ahora redacta el desafío, nosotros también lo conocemos como reto, ¿no? La metodología de Thinking o de Thinking exige redactar uno de los más específicos, es decir, ni muy amplio ni muy reducido. Además, debe ser redactado a modo de pregunta. ¿Cómo podríamos? ¿Se acuerdan el cómo podría? O cómo está en singular. O cómo podríamos en plural. Nosotros atender a un segmento de personas y permitir plantear diferentes alternativas de solución. Si vas a trabajar en equipo, podrás ser ¿cómo podríamos nosotros? Ya justo lo les decía en plural, ¿no?
porque algunos que se van a unir de diferentes secciones y poder trabajar. ¿Ya? Diferentes alternativas de solución. Justamente cuando a veces uno o más personas nos agrupamos, vamos a tener diferentes posibles alternativas de solución. Una y otra idea surge, ¿no? Beneficiar al segmento de personas. Mira, justamente les decía que no solamente se beneficia la persona dueño o quien va a producir algún tipo de trabajo, ¿no? Sino también, por ejemplo, en el caso mío, le decían, yo me beneficio al conocer otra cultura, otros lugares, y las otras personas que venden también se benefician económicamente de los turistas, ¿no? O sea, ambos salimos beneficiados. Dice, está pensado en el trabajo de equipo. Lógicamente que todas las alternativas posibles de solución, finalmente construir el prototipo, será brindado y pensado en este caso para trabajar en equipo. Más que todo se reúnen en personas que sean de la misma comunidad o lo más cercano posible que vivan. Por ejemplo, miren, acá tenemos uno. ¿Cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural en nuestra localidad? Ahí tenemos. Ahora comprobaremos si cumple las siguientes características. Miren, esto es lo que yo me he puesto como ejemplo. ¿Ya? Esto de acá, ya aquí. Este es lo que yo me he retado, ¿no? Lo que yo he propuesto. Aquí le he hecho pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Ahí le he convertido pregunta en reto o desafío. Entonces ahora compruebo si cumple o no con los requisitos, pues. La pregunta no es muy amplia ni muy reducida. Ahí está. Para mí sí está bien. Le he puesto un check. ¿Atiende a un segmento de personas y respeta la diversidad cultural y calidad? Sí, porque dice ahí las y los adolescentes. ¿Listo? Ah. Da lugar al planteamiento de diferentes alternativas posibles de solución. Por eso dice el cómo podríamos. ¿Por qué? Para darnos algunas alternativas de solución en físico, digital, como aplicativos, páginas web, canales de YouTube, entre otros, que permitan difundir el turismo respetando la diversidad de nuestra calidad. Lógicamente, como les mencionaba, va a ser conocido nuestro trabajo y de esa forma lo vamos a presentar en diferentes medios de comunicación, entre ellos las redes sociales. Está pensado en el trabajo en equipo, es decir, ahí está el cómo podríamos nosotros los adolescentes. Y lógicamente para cuando, si está abierto, sea para todas las personas, entonces atiende a todo el segmento de personas. ¿Ya? Ese es como ejemplo. El reto propuesto por el docente. Promovemos los lugares turísticos del distrito de Groyo, Prado, esto queda en Chincha, respetando la diversidad cultural de su población. Ahí tenemos, por ejemplo, una fiesta costumbrista, un festival. Es como igual que, por ejemplo, usted, eh, su fiesta patronal en el distrito, en su caserío. Entonces, ¿quiénes vienen? No, vienen a vender ropa, se benefician zapatos, los que vienen a vender comida, los que ponen sus juegos, los que ponen por ahí diversos tipos de trabajos. Entonces todos ellos se benefician. Miren, y aquí tenemos como ejemplo una feria, ¿no? Pero este es en Chincha. ¿No? Como ejemplo le puse. Es momento de redactar tu desafío. Ahora ya, ustedes mismos acá van a redactar su desafío. Sería su segunda evidencia. Para ello, ten en cuenta las características que debes tener. Un desafío correctamente redactado. Recuerden que esto, lo que yo hago acá es únicamente como ejemplo, como una guía. Lo que ustedes tienen que crear es nuevo. ¿Ya? Ahí sería la segunda evidencia. Redactamos el desafío o reto. El design thinking, las fases, ustedes se acuerdan que siempre son 5. Partimos siempre de un desafío o reto, ¿ya? Y luego obtenemos el producto final. Planificamos la entrevista técnica del 5 por qué. ¿Para qué servirá esto el 5 por qué? Lo vamos a ver a continuación. Ahora deberás identificar y entender los sentimientos de las personas y sus necesidades, es decir, poner en los zapatos de los demás y pensar o sentir como ellos. Para ello debes averiguar, conversar con ellos y entrevistarlos, utilizando la técnica del 5 por qué. Y profesor, como haría una entrevista. En las guías anteriores hemos utilizado esa técnica y por lo tanto ahí también hay unas fichas de cómo llenar una ficha de entrevista, ¿ya? Para la técnica de las 5 ¿por qué? Ahí lo tienen también, ¿ya? Anteriormente, y acá también lo voy a dejar, pero anteriormente también ya lo experimentaron cómo se trabaja con esto.
Y si alguno, por ejemplo, llega a dar con la base, con el problema, antes de los 5, normal, se queda allí, ¿ya? En la entrevista cualitativa. ¿Y por qué cualitativa? Porque me permite obtener información. Si yo hago preguntas abiertas, ¿ya? Es muy diferente a la entrevista cuantitativa, porque en la cuantitativa, es decir, cuántos, se refiere a cantidad. Por ejemplo, dijera, ¿cuántos turistas vienen al día a visitar San Ignacio? Ya, ahí estoy queriendo buscar información de cuántos, de cantidad. Es muy diferente a la entrevista cualitativa, es decir, es como si fuera una pregunta abierta, donde voy a tener mayor información. Es decir, a los turistas, por ejemplo, ¿qué lugares más les encantó y por qué? Ahí ya vienen ellos a sustentar esa entrevista cualitativa. Dice, señor, ¿por qué ha elegido este lugar? Y ahí viene el por qué. Entonces ahí ya no nos dan una cantidad, sino un dato más adicional. Sustentan el por qué. Esta técnica fue creada por Sakichi Toyota y fue usada en la corporación de motores Toyota. Por eso justo ahí está el, la inicial de esa empresa, ¿no? Ustedes saben que Toyota es una marca de carro, ¿no? Durante la evolución de su metodología de manufacturación. Consiste en entablar una entrevista y volver a preguntar por qué 5 veces consecutivas el por qué y por qué, como hacen los niñitos pequeñitos. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y paran preguntando, ¿no? Así más o menos. Cada vez que las personas entrevistadas brinden una respuesta, esa respuesta la vamos a hacer pregunta. Dice, de esta forma se exploran las relaciones de causa y efecto de un problema en particular y se profundizan las respuestas comprendiendo el comportamiento o pensamiento de las personas. Sí, una cosa es por qué. Vuelta ese, respondemos por qué. ¿Ya? Lista de personas a entrevistar. Por tanto, considerando el contexto en que nos encontramos, únicamente podrás entrevistar a tus familiares más cercanos. Si tienes acceso a las redes sociales, aprovecha este espacio para entrevistar a tus amistades. A continuación, escribe un listado de las personas a quienes vas a entrevistar. Busca el tiempo y espacio para llevar. Recuerden utilizar también la ficha de entrevista. Eso ya lo hemos tratado anteriormente. Entablamos la entrevista, sea virtual o sea presencial. ¿Ya? Pero que en su comunidad no sé cómo vaya la situación, se puede incluso, si es que se diera el caso, puede entrevistar a otra persona de su localidad, porque en sus comunidades están un poco más aislados, un poco más tranquilos en situación de esto de la pandemia, a diferencia de las ciudades, ¿ya? A diferencia de la ciudad. Ahora lleva a cabo tu entrevista, pero también ten listos todos tus materiales de trabajo, o sea, todas las preguntas que debes hacer. Y quizás como no me va a permitir avanzar rápido en copiar, puedo grabar un audio, recuerden, o un video. Entonces luego rápido luego rápido proceso la información. Porque recuerden, si a la persona que entrevisté me dijo una respuesta, yo tengo que al toque captar esa respuesta que me dio y esa respuesta convertirla a pregunta nuevamente. Por eso tengo que tener una mente centrada en lo que quiero que la persona me responda, guiándome de eso por una escucha activa. Porque esa respuesta yo le voy a hacer pregunta, porque el señor me va a hacer una respuesta y yo le voy a hacer otra pregunta de otro tema. No, no. Tiene que ser su respuesta de la persona que entrevisto, lo hago pregunta. ¿Ya? Nuevamente, esa respuesta que me dio, lo hago pregunta. ¿Ya? Dibuja en un papelógrafo o cartulina el siguiente registro de preguntas y pega en tu lugar accesible. Tenga a la mano pequeñas tarjetas de colores y post-its o post-its para escribir las respuestas de tus entrevistados y luego pégalas y escribe directamente los recuadros mientras vayan respondiendo las preguntas. Ahí tenemos ya. Tenemos ahí un ejemplo, técnica 5 por qué. Problema, ¿ya? El turismo en mi localidad se ha visto afectada por la pandemia. Entonces hago la pregunta del por qué. Porque aquí tengo una posible respuesta. Porque nadie quiere viajar debido al temor del contagio COVID-19. Nuevamente, esto lo hacemos pregunta.
¿Por qué? Porque no hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Listo, eso es lo que posiblemente me haya respondido o me respondió la persona a quien hice la entrevista. Y nuevamente le digo, o sea, ¿por qué? Porque quizás la otra persona, perdón, el señor me va a responder porque nadie estaba preparado para esta pandemia. Y nuevamente le pregunto, ¿por qué? Porque siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. ¿Y por qué? Porque no había necesidad. Es decir, una vez que el agua, el turismo en mi localidad se ha visto afectado en la pandemia, ¿por qué? Le digo. Y él me va a dar una respuesta. Entonces, junto al por qué y esto de acá, miren. ¿Por qué? ¿A qué tengo juntado el por qué? Porque ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio del COVID-19 y me va a dar su respuesta. Siempre lo junto el por qué. Ahí lo tenemos en cada uno de ellos y viene el por qué. Y de igual manera por acá tenemos otro ejemplo, otro problema. Miren. Discriminación de nuestra diversidad cultural. Ahí tenemos los por qué. De su pregunta, ¿se acuerdan? Perdón, su respuesta de la persona entrevistada lo hacemos pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere viajar debido al temor del contagio del COVID-19? Es lo que me dijo el señor. Entonces yo le hago pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere viajar debido al temor del contagio del COVID-19? Ya es supuestamente lo que yo capté, lo que en la respuesta que me dijo. Entonces, por eso hay que tener escucha activa. Entonces, el, le hago la pregunta del por qué y quizás me respondió esto, ¿no? Porque no hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Y nuevamente le hago la pregunta, yo, señor, entonces, ¿por qué no hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad? Y la persona que entrevisté me respondió así, porque nadie estaba preparado para esta pandemia. Entonces yo lo digo nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué nadie estaba preparado para esta pandemia? Y me responde nuevamente esto, y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso, ¿para qué? Para que al final demos con este de aquí. Este va a ser el nudo, este va a ser la raíz del problema, porque no había la necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en la localidad. En la quinta, puede ser que en menos preguntas ya dé con la respuesta, sí, normal, no hay problema. Acá vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo o propuesta del reto del docente. Problema, pocos turistas visitan el distrito de Grocio Prado. Primera pregunta es, ¿por qué pocos turistas visitan Grocio Prado? Porque hay poca información de los principales lugares turísticos. Miren, esta es la respuesta de azul que me dio la persona que entrevisté. Yo eso nuevamente lo hago pregunta. ¿Por qué hay poca información de los lugares turísticos? Miren, su respuesta le he hecho pregunta, pero le digo hay que tener escucha activa. Y la persona que entrevisté me respondió así. Porque las autoridades no lo ven la potencialidad turística que se puede explotar. Pero sin embargo, nuevamente, esa respuesta yo le hice pregunta. Porque las autoridades no ven un potencial turístico. Ya, eso es lo que me respondió. Porque falta inversión para difundir y modelar los lugares turísticos. Eso es lo que me respondió. Sin embargo, yo le hice nuevamente esa respuesta, le hice pregunta. ¿Por qué no se invierte en la difusión y remodelación de lugares turísticos o de los lugares? Y él me respondió, no se ve la oportunidad de desarrollo en la población en el turismo. Y yo le hice nuevamente esa respuesta, le hice pregunta, ¿por qué no se ve la oportunidad de desarrollo en el turismo? Y me respondió, falta promover la gastronomía, fiestas costumbristas y santuarios pocos conocidos. Entonces ahí ya me salió la raíz del problema, porque falta promover la gastronomía, fiestas costumbristas y santuarios pocos conocidos, ¿ya ven? Entonces quizás esto, por ejemplo, este lugar turístico, nadie conocido. Por ejemplo, tenemos ahí la casa de la sierva de Dios, ¿no? Un lugar religioso de culto, las playas, por ejemplo. Entonces ya dimos con la raíz del problema. ¿Seguimos? Bien, ahora tenemos muchas ideas para definir el problema. De esta forma podremos comprender dónde están las oportunidades para dar solución a los problemas o necesidades del usuario. Procede a completar los recuadros a partir de la información obtenida en tu entrevista. Ahí tenemos la otra evidencia que se le estoy pidiendo, por si le he puesto ahí, registro en tu cuaderno de trabajo. Evaluamos nuestros avances. Recuerden que todas sus evidencias del día de hoy, las tres que he pedido, serán evaluadas mediante unos criterios de evaluación. ¿Ah? Hay unos criterios de evaluación. Como consta de 3 semanas, 1, 2 y 3, acá tenemos, pero para esta semana
lo tenemos que evaluar con este criterio. Crea una propuesta de valor. Al redactar el desafío, recogí información sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de mi localidad. Me perdonan, acá me he comido un espacio ahí. Entonces, con ese criterio de evaluación será evaluada mi evidencia esta semana. Hasta el día viernes tienen para entregar la evidencia. Recuerden que si tienen preguntas me lo hacen saber, para esa forma poderles ayudar. Estoy seguro que aprendieron nuevamente el día de hoy cosas muy importantes. Que han tenido dificultades, puede ser. Frente a ello, ustedes me lo van a hacer saber para de esa forma poderles ayudar. Y para que te sirva el aprendido, estoy seguro de que les va a servir de mucho. Entonces, de esa forma, me despido con ustedes. Cualquier cosa me lo hacen saber. Cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima semana.